agarrar la lectura en el capítulo 6, comenzando con el versículo 12. Los 4 caballos del Apocalipsis forman los primeros sellos, ¿no? Después el 5º sello trata con las almas debajo del altar que clamaban, ¿no?, por la justicia y querían saber hasta cuándo tendrían que esperar para que Dios juzgara y para que hiciera venganza, ¿no?, en relación con su sangre que fue derramada en la tierra. Y luego en el versículo 12 comienza la narración del 6º sello, y este 6º sello es importante porque es la introducción al capítulo 7. Y dice así: miré cuando él abrió el 6º sello, y aquí fue hecho un gran terremoto. El sol se puso negro como un saco de sicilio, la luna se puso toda como sangre, las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra. Esto es el segundo ciclo en donde el argumento termina con una descripción del fin del mundo. Esto es una descripción del fin del mundo, ¿no? Y luego describe las estrellas cayendo como la higuera echa sus higos cuando es movida de gran viento. Y el cielo se apartó con un libro que es envuelto. Y todo monte, las islas fueron movidas de sus lugares, y los reyes de la tierra, y los príncipes, los ricos, los capitanes, los fuertes, todos siervos, la palabra esclavo, y todos libres, se escondieron en las cuevas y entre las rocas de los montes, y decían a los montes y a las rocas: caed sobre nosotros, y escondednos de la cara de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira es venido, y ¿quién podrá estar firme?, ¿no? Ahora, en esto, lo que acabamos de leer aquí, tenemos, lo vuelvo a decir, el prefacio o la introducción al capítulo 7. Y vean rápidamente algunos detalles aquí. Hay una descripción del mundo y el universo deshaciéndose, ¿no? Es el colapso del universo. Primero comienza con un gran terremoto. Todo este asunto del colapso del universo y otras implicaciones lo veremos en relación con nuestro próximo estudio, pero el punto aquí es una descripción del fin del mundo. Y cuando se refiere primero a un gran terremoto, segundo al sol poniéndose negro, tercero a la luna volviéndose como sangre, cuarto, fíjense bien, acabamos de leerlo, la caída de los astros y las estrellas. Quinto, la idea es la atmósfera. Algunos tratan de decir que la palabra firmamento aquí, o el cielo, la palabra en nuestra versión, se desvaneció como un pergamino que se enrolla, que todo esto es el colapso de nuestra atmósfera. Esto es algo importante que veremos en otro estudio. Y luego, la última cosa en esta descripción, la que acabamos de leer, todas las personas pidiendo, en síntesis, por el fin de su propia existencia. Este fenómeno, lo que estamos viendo aquí en el 6º sello, el fin del mundo, es un fenómeno que se encuentra repetidas veces, y les invito a que vean en el Antiguo Testamento, en el libro de Joel. Es un fenómeno que se repite en una serie de profecías en el Antiguo Testamento, en Isaías 13, en Isaías 34, en Joel. Vamos a dar lectura en el capítulo 2, en Joel en su capítulo 2, y la lectura en el versículo 30, en relación con el día de juicio, o el día de Jehová, o el día del Señor, que es el fin del mundo. Dice así: y el fenómeno es el que conocemos de otros estudios, es la abreviación profética, lo que está metido de por medio en estos ejemplos. Dice: daré prodigios en el cielo, en la tierra, sangre y fuego, columnas de humo, el sol se tornará en tinieblas, la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Y luego la promesa que Pedro citó aquel día de Pentecostés, que será que cualquiera que invocare el nombre de Jehová será salvo, ¿no? Y en el monte de Sión, en Jerusalén, habrá salvación, como Jehová ha dicho, ¿no? Pero el punto es
que todo esto es el mismo fenómeno de la abreviación profética, en donde lo que se menciona aquí es el fin del mundo, tiene aplicaciones múltiples, porque es un fenómeno que apunta hacia el fin del mundo. Ven lo mismo en el mismo capítulo 2, ahora en el versículo 10. Delante de él temblará la tierra, se estremecerán los cielos, el sol y la luna se oscurecerán y las estrellas retraerán su resplandor. Esta idea se repite también en el capítulo 3, aquí estamos todavía en Joel, en los versículos 14 y 15. Muchos pueblos en el valle de la decisión, que es una referencia al fin del mundo en el Apocalipsis, porque cercano está el día y en el valle de la decisión se van a juntar, esa es la idea, todos sus pueblos, y el mismo fenómeno se menciona. El sol y la luna se oscurecerán, las estrellas retraerán su resplandor, y Jehová rugirá desde Seón, y dará su voz desde Jerusalén, temblarán los cielos y la tierra, mas Jehová será la esperanza de su pueblo, y la fortaleza de los hijos de Israel. Entonces, algo parecido a lo que estamos leyendo aquí en relación con el sexto sello en el Apocalipsis 6, se menciona repetidas veces, no solamente en el Antiguo Testamento, sino también vean 2 o 3 ejemplos. En 2 de Pedro tenemos un ejemplo de lo mismo. Se menciona este fenómeno en una forma más detallada aquí. 2 de Pedro, su capítulo 3, y la lectura comienza en el versículo 10. El día del Señor vendrá como ladrón en la noche. En el contexto es una respuesta, es la réplica a los burladores. El día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran destruyendo. Los cielos es plural, indicando que alguien me hizo la pregunta acerca de esto de los 3 cielos, ¿no? El primer cielo es la atmósfera de nuestra tierra. El segundo cielo es el espacio exterior. El tercer cielo en la Biblia es la presencia de Dios y es un lugar específico, pero está más allá de lo que nosotros entendemos como el espacio exterior. Y la palabra aquí es plural, los cielos, hablando por lo menos de la atmósfera y de efectos directos o secundarios, incluyendo en lo que acabamos de leer, el espacio exterior está incluido. Pasarán con gran destruyendo, los elementos ardiendo serán deshechos, ¿no? Y luego dice, ¿qué tal les conviene que vosotros seáis en santas y pías conversaciones? En el versículo 11, ¿no? Que eso es una de las reacciones que hemos de tener. Pero dice la tierra en el versículo 10, la última frase, y las obras que en ella están serán quemadas, ¿no? Y luego en el versículo 13, pasando por alto más detalles, aquí esperamos cielos nuevos y tierra nueva según sus promesas, en los cuales mora o morará la justicia, ¿no? Y aquí tenemos la misma idea en síntesis. Ahora vean otro ejemplo en el libro de Hebreos, en su capítulo 12. En Hebreos, en su capítulo 12, solamente quiero que veamos que esta idea está constantemente en la palabra de Dios. Exactamente lo que el sexto sello narra se encuentra una y otra vez en la Biblia. Hebreos en su capítulo 12, y terminando aquí con un argumento importante, dice en 12, 20, vamos a comenzar en 25. Mirad que no desechéis al que habla, porque si aquellos no escaparon, que desecharon al que hablaba en la tierra, mucho menos nosotros. Es el contraste, ¿no?, entre Israel rechazando a Jehová y ahora bajo el nuevo pacto, tantas personas que rechazan el Evangelio hoy día. Dice, mucho menos nosotros si desecháramos al que habla de los cielos. Y hablando del que habla de los cielos, dice, la voz del cual entonces, en aquel entonces, bajo el Antiguo Testamento y la ley, conmovió la tierra. Mas ahora ha denunciado, o la palabra se traduce incluso prometido,
Es una amonestación en realidad la palabra aquí, diciendo, aún una vez, y la idea es una vez más. Vean, una vez más yo conmoveré, estremeceré, se traduce así, no solamente la tierra, sino en conformidad con lo que acabamos de leer en el Apocalipsis 6, aún el cielo, ¿no? Aún los cielos, ¿no? Según Pedro, aún el cielo dice. Y esta palabra, aún una vez más, declara, y el texto es importantísimo, dice, declara, y la versión antigua, la traducción es la mudanza de las cosas movibles, que será removido lo que se puede mover o remover, lo que puede ser removido. Esa es la versión moderna, ¿no? Como de cosas hechas, ¿no? Para que quedan o permanezcan las cosas inmovibles. Es un juego de palabras en relación con la palabra movible. Las cosas que pueden ser movidas serán movidas o removidas, y para que permanezcan las cosas inmovibles, ¿no? La versión antigua simplemente dice las cosas firmes, ¿no? Y la ilustración es tremenda, dando a entender que todo lo relacionado con esta creación física puede ser quitado, removido, ¿no? Transformado incluso, juzgado, quemado, como lo dice Pedro, deshecho, reducido a sus elementos básicos, ¿no? Y otra vez de estos elementos básicos rehecho algo nuevo. Así que en el versículo 28, tomando el reino inmóvil, lo que es inmóvil, sigue el mismo juego de palabras, lo que no puede ser movido o removido, ¿no? Es el reino de Dios, el aspecto espiritual, ¿no? Las cosas eternas. Retengamos la versión antigua o tengamos, ¿sí?, gracia por la cual sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. Este texto lo vimos hace poco en la miniserie sobre el temor de Dios, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Ahora, esto es el prefacio a lo que vamos a ver el día de hoy en el capítulo 7. Y solamente basta señalar ahora lo siguiente. Fíjense bien. Volviéndonos al Apocalipsis 6, se menciona la reacción de 7 grupos de personas que reaccionan ante esta catástrofe cósmica, el mundo siendo deshecho. Y en la lista se encuentran primero los reyes, gobernantes, políticos en la tierra, esa es la idea. Segundo, los príncipes, los que sigan a estos líderes políticos, los príncipes, ¿no? Tercero, oficiales, incluyendo algunos interpretan una de estas palabras aquí, no vamos a volver a leer la lista, como altos jefes militares. Cuarto, ricos y todos aquellos que tienen influencia, ¿no?, y prestigio social en el mundo. Después, los fuertes, aquellos que tienen más que prestigio, más que influencia, aquellos que tienen realmente poder en cualquier esfera. Esa es la idea en la palabra fuertes. Y pasa de los más fuertes y más poderosos hasta los más humildes, para incluir a los esclavos humildes, a los siervos, las clases pobres, y después menciona los ciudadanos no sujetos a servidumbre en aquel entonces, los libres. 7 clases de personas reaccionan ante esta catástrofe, y su reacción, vuelvan a leer en Apocalipsis 6, 16, decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondernos de la cara, que se traduce el rostro, o la faz de aquel que está sentado sobre el trono, y de la ira del Cordero, ¿no? Y esto es uno de los elementos cruciales en el libro. Lo que vemos en relación con el derramamiento de la ira de Dios desde a partir del capítulo 2 y 3 de este libro vienen advertencias, ¿no? Incluso en la parte sobre las 7 iglesias, es la ira del Cordero desde el principio del libro hasta el fin, y hasta aquí en el contexto, hasta el fin del mundo, lo que produce terror, horror, lo que produce esta reacción, la gente tan asustada, tan espantada como para pedir
que la misma tierra, ¿no? Es pidiendo, ¿no? Que se les caiga encima el mundo para que puedan escapar o puedan esconderse o pueden huir de qué? No del mero hecho de que se está deshaciendo el mundo, sino de la faz o la cara de aquel que está sentado sobre el trono, ¿no? Y esto acaba por completo con las ideas absurdas acerca de nuestro Señor Jesús. Simplemente lo comento, ¿no? Las personas que siempre afirman que Cristo era o sería incapaz, ¿no? De hacer cosa alguna en relación con la palabra ira, ¿sí? No pueden creer nada de lo que está escrito aquí, porque estas personas, al darse cuenta de la realidad de su ira, prefieren la muerte, prefieren el cese de su existencia, prefieren morirse en la forma más cruel posible, prefieren que sean tragados vivos por la tierra misma, antes que enfrentarse con aquel que está sentado sobre el trono, ¿no? Y esto es la reacción de la gente cuando por fin se dan cuenta de la realidad de la ira de Dios, cuando por fin caen, les cae el 20, ¿no? Y se dan cuenta del peligro en que están, cuando por fin tienen que enfrentarse con la realidad de la ira de Dios en contra de sus personas, esta será su reacción. Esto es importante porque vimos en relación con las primeras trompetas en nuestro estudio anterior que no se va a arrepentir nadie. Esto es lo que vemos al final del capítulo 9. No se arrepintieron de sus obras, ¿no? En el contexto no hay una lista de pecados espantosos, pero estos pecados son resumidos en el capítulo 9 como sus actos de idolatría, ¿no? De adorar a los demonios, a las imágenes de oro, de plata, de metal. Todo eso lo vimos en forma resumida el mes pasado. No se arrepintieron de sus homicidios, de sus hechicerías, de su fornicación, de sus robos. Así termina el capítulo 9. Y esto es el paralelismo exacto con lo que vemos aquí. No se arrepientan de nada estas personas, salvo que simplemente tratan de escapar, huir de aquel que está juzgando, ¿no? Y derramando su ira en contra de ellos, ¿no? Ahora ven en el capítulo 7. Primero vamos a leer este capítulo y después vamos a meternos en una serie de detalles que algunos son polémicos, pero lo que quiero hacer es resumir lo más rápido posible todas las controversias para llegar a sus aplicaciones para nosotros. Comienza en el capítulo 7, el versículo 1, un paréntesis. Comienza aquí un paréntesis que viene entre el sexto sello y la primera trompeta, ¿no? El primer versículo del capítulo 8 inicia el ciclo de las trompetas, la serie de trompetas, vimos una parte de esto ya, pero el capítulo 7 es un paréntesis, y entre paréntesis vamos a analizarlo el día de hoy. Después de estas cosas, 7:1, vi 4 ángeles que estaban sobre los 4 puntos cardinales, los 4 ángulos de la tierra, deteniendo los 4 vientos de la tierra para que no soplase viento sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Eso es uno de los fenómenos en el Apocalipsis. Los ángeles tienen control sobre todas las fuerzas de la así llamada naturaleza, incluyendo el clima. Vi otro ángel que subía del nacimiento del sol, teniendo el sello del Dios vivo, y clamó con gran voz a los 4 ángeles a los cuales era dado hacer daño. Se les fue dado. Eso es la soberanía de Dios, esto es el control de la providencia divina sobre cada uno de los detalles, ¿no? Les fue dado hacer daño a la tierra y a la mar. Y este ángel que subía del nacimiento del sol salió diciendo: no hagas daño a la tierra. Este daño comienza con el ciclo de las trompetas. Vimos, es el comienzo de una catástrofe ecológica que afecta los medios que sostienen la vida en la tierra. Esto lo vamos a ver más detalladamente
en nuestro próximo estudio. Hay una serie de fenómenos en el Apocalipsis y estos fenómenos indican algo que no debemos perder de vista. Todo lo que sostiene la vida en la Tierra, en este planeta, todo lo que sostiene la vida, incluyendo la vida humana en este mundo, comienza a colapsarse, comienza a sufrir graves cambios, comienza a deshacerse. E incluso hay varios puntos en que parece, lo vimos en el estudio anterior, parece como si todo lo que está sucediendo fuera algo normal, o como si fuera algo natural, o pudiera ser un momento dado sobrenatural. No lo vamos a discutir el día de hoy. El punto es que estos ángeles van a hacer daño a la tierra, al mar, a los árboles, y esto es una catástrofe ecológica. Es una parte de por qué, lo veremos en otro estudio, el movimiento ecológico moderno está errado en una serie de puntos, ¿no? Entre paréntesis lo comento. No estamos a favor a que se haga daño a la ecología, a la naturaleza, al mar, a la atmósfera, a los árboles. No estamos a favor de eso, ¿no? Incluso somos mayordomos de la misma tierra y tenemos ciertas responsabilidades al respecto, pero tampoco estamos a favor de estos que creen que el hombre destruirá la tierra o que el hombre hará un daño ecológico a este mundo como para acabar con el mundo. Llegando al momento cuando Dios da luz verde para que estas cosas comiencen a deshacerse, son sus ángeles los que están involucrados en esta catástrofe. Son órdenes de arriba, ¿no? Es Dios quitando en su juicio la gracia común que ha detenido todo esto hasta el día de hoy. Hay personas que lo pasan por alto, escuchen lo que voy a decir. Es una parte de lo que nos falta en la famosa serie sobre Jonás, que no ha terminado aún, que nos falta un estudio final. Vamos a descubrir en ese estudio lo siguiente: Dios se preocupa más por el ganado, en forma comparativa lo estoy diciendo, se preocupa más por el ganado de lo que la mayoría de las personas se preocupan por sus propias almas. Am I saying that right, Alan? Es una ilustración espantosa metida en la parte final del libro. Cuando Dios dice, no he de tener piedad, y comienza a explicar el por qué, y menciona ahí piedad de Nínive porque hay tanto ganado aquí. Dios se preocupaba más por el ganado en Nínive de lo que Jonás se preocupaba por las almas perdidas en Nínive. Y por lo tanto digo, toda esta cuestión de la ecología no la vamos a poner a un lado. Está metida de por medio en esto, lo vamos a ver más en otro estudio. Pero después dice, no hagas daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, ¿hasta qué? Hasta que señalemos, hasta que la palabra se traduce poner una marca, hasta que hayamos puesto la marca, hasta que hayamos sellado, hasta que marquemos con el sello, así se traduce de esta palabra, a los siervos de nuestro Dios en sus frentes. Y oí el número de los sellados, 144,000 señalados. De las tribus de los hijos de Israel, de la tribu de Judá, 12,000 señalados. De la tribu de Rubén, 12,000 señalados, ¿no? Marcados con el sello, esa es la palabra griega. De la tribu de Gad, 12,000 señalados. De Aser, lo mismo. De Neftalí, Manasés, Simeón, Leví, Ishcar, Zabulón, José, Benjamín, lo mismo, ¿no? Ahora en el versículo 9, después de estas cosas miré, y aquí una gran compañía, la cual ninguno podía, y la idea es poner número, ninguno podía contar su número, ninguno podía decir el número exacto de esta gran muchedumbre, compañía de personas, y ven de dónde venían. De la lista aquí es la que se repite en el Apocalipsis.
de todas naciones. Cada vez que encontramos esta fórmula, hay una larga lista de cosas incluidas. Incluso John Piper tiene todo un libro acerca de esta fórmula y nada más, porque agarra los cientos de versículos del Antiguo Testamento que profetizan una conversión de los gentiles, y son cientos, literalmente cientos de versículos que hablan de los gentiles convertidos en una forma profética, escatológica. Los profetas hablaban de esto repetidas veces, y esto es su cumplimiento. De todas las naciones, la palabra gentes, ¿no? Son las naciones gentiles, no grupos, vean, fuera de Israel, así lo voy a decir. Tribus, linajes, razas, la segunda palabra. Pueblos, que se traduce grupos sociales y culturales, de todos los grupos socioeconómicos, entre los pueblos incluso. Y luego lenguas, grupos lingüísticos. El fenómeno de lenguas, el día de Pentecostés y su repetición 3 veces en el libro de los Hechos, confirma este punto, ¿no? Por primera vez llegaba la profecía y la palabra de Dios en forma directa en un idioma distinto del hebreo. Llegaba, ¿no? Por primera vez llegaba así a los judíos. Y, fíjense bien, cuando dice grupos lingüísticos o lenguas, ¿no? Se repite la fórmula con Cornelio, se repite la fórmula con los seguidores de Juan el Bautista, y se repite la fórmula en relación con las lenguas, se repite la fórmula en el libro de los Hechos en relación con los samaritanos, indicando exactamente el cumplimiento de este punto. Y luego dice, estaban delante del trono, en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y palmas en sus manos, la simbología, ¿no?, de los tabernáculos, como vamos a ver, y clamaban en alta voz diciendo, salvación a nuestro Dios que está sentado sobre el trono y al Cordero, y todos sus ángeles estaban alrededor del trono, y de los ancianos y la palabra animales es seres vivos, ¿sí?, se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios diciendo, amén. La fórmula aquí también es una que se repite varias veces en el Apocalipsis. Bendición, gloria, sabiduría, acción de gracias, honra, potencia o poder, fortaleza sean a nuestro Dios para siempre jamás, sí, por los siglos de los siglos, amén. Y respondió uno de los ancianos diciéndome, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son? Y esto es lo que vamos a contestar el día de hoy. ¿Quiénes son? Primero. ¿Y de dónde han venido? Segundo. 2 preguntas cruciales. Yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, esos son los que, y la palabra se traduce correctamente, vienen. O están en un proceso de venir. Están viniendo. ¿Sí? De grande tribulación. Y han lavado sus ropas. Y las han blanqueado en la sangre del Cordero. Y por esto, nada más, la salvación. Por esto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche la palabra aquí es templo, pero están en el cielo estas personas. Y el cielo se describe aquí como un templo, ¿no? Y el que está sentado en el trono extenderá su tabernáculo, así se traduce, tenderá su pabellón sobre ellos. Pero es la idea de colocar su tabernáculo, ¿no?, por encima y alrededor de ellos. Y no tendrán más hambre ni sed. Es el efecto contrario, ¿no?, de lo que vemos a lo largo de la historia de este mundo. Los efectos de la caída y la maldición sobre la tierra e incluso todo el paquete deshecho. Ni sed, vean, y el sol, ni hambre, ni el sol no caerá sobre ellos más, ni otro, la versión antigua dice, ningún calor, aunque algunas versiones traducen la palabra dolor. Porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará. Y esto es el Salmo 23.
a fuentes vivas de aguas, y eso es lo mismo, ¿no? El fin del libro y las descripciones del cielo utilizan este mismo lenguaje. Y Dios limpiará toda lágrima de los ojos de ellos. Ahora rápidamente vamos a la primera controversia aquí. Primero, la identidad de los 144,000. ¿Quiénes son estas personas? ¿Cuál es su verdadera identidad? Fíjense bien. Los falsos testigos de Jehová dicen que son una clase especial, miembros de su secta, ¿no? De la secta de ellos, los falsos testigos. Una clase especial de testigos de Jehová están aquí. Y según los testigos, estas son las únicas personas que han nacido de nuevo, son los únicos que tienen su supuesta esperanza celestial. Y así tratan de librarse de la necesidad de nacer de nuevo. Dicen, no, nadie tiene que nacer de nuevo salvo los 144,000, porque son los únicos que van a llegar al cielo, porque son los únicos que tienen la esperanza celestial. Los demás miembros de su secta solamente tienen la esperanza terrenal. Y eso es puro rollo, ¿no? Estas ideas no tienen base alguna en la palabra de Dios. Entonces no vamos a perder el tiempo respondiendo. Lo que vamos a ver aquí es una respuesta. Segundo, los dispensacionalistas, y esta es una escuela de interpretación bíblica más que bíblica, es una escuela de interpretación en este contexto de profecía o la escatología. Los dispensacionalistas dicen que estos 144,000 son una clase especial de judíos. Y se fijan en la lista, ¿no? De 12,000 de cada tribu. Dicen, esos son judíos que serán convertidos durante la gran tribulación. Y su argumento es que estos judíos saldrán a evangelizar al mundo durante, según ellos, la gran tribulación es un periodo de 7 años, ¿no? En la última parte de la historia de este mundo, dicen que la gran tribulación durará 7 años y estos judíos serán convertidos en un momento dado durante la gran tribulación y saldrán a evangelizar al mundo. Y según ellos, estos judíos terminarán con la obra de la gran comisión. Lo que no ha completado, ¿no?, la iglesia cristiana, lo harán los judíos en la tribulación. Y su argumento es que al principio de este periodo, según ellos, de 7 años, aunque esto lo veremos en otro estudio, la controversia sobre si hay una tribulación que durará exactamente 7 años o no, pero el punto es que durante este periodo de tiempo, lo que sucede es lo siguiente. Al principio de los 7 años finales de la historia de este mundo, según ellos, ocurrirá la famosa evacuación, el arrebatamiento, el rapto de la iglesia, según ellos. Este arrebatamiento sucederá al principio de la tribulación, según ellos es el capítulo 4 del Apocalipsis, y que para el tiempo cuando llegamos al sellamiento de estos judíos, ¿sí?, la iglesia cristiana ya no se encuentra en la tierra. Y durante este periodo de tribulación, ¿sí?, que durará 7 años, dicen que estos judíos serán convertidos y evangelizarán al mundo. Serán convertidos y llevarán a cabo una evangelización masiva del mundo durante el reino del anticristo, y que la gran muchedumbre de personas que se menciona en el versículo 9, después de los 144,000 sellados, acabamos de leer en el versículo 9 acerca de los gentiles que serán convertidos, según ellos, durante la gran tribulación, son estas personas, y de eso se trata, ¿no? La identificación es tan sencilla. Son judíos convertidos durante la tribulación. Ahora, rápidamente vamos a refutar esta idea, antes de seguir y meternos en más controversias. Y la forma en que vamos a refutar la idea es, primero, vean en el capítulo 11 de Romanos, ¿no? Primero,
diciendo que su afirmación respecto al arrebatamiento, que según ellos sucederá a partir del capítulo 4 del Apocalipsis, para quitar la iglesia cristiana del mundo, es una idea que no tiene base alguna en la palabra de Dios. La iglesia cristiana está presente a lo largo del libro del Apocalipsis, lo vamos a demostrar en un momento. No será quitada del mundo, arrebatada o evacuada antes de la segunda venida de Cristo. Esto lo vimos en otros estudios sobre el arrebatamiento. No lo vamos a discutir a fondo el día de hoy. Pero basta primero con Romanos 11 para mostrar el error de esta idea. En Romanos, en su capítulo 11, comenzamos en el versículo 25. Dice Pablo: no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio. Esta palabra misterio lo vamos a ver en nuestra próxima sesión. Se usa 11, 12 veces en relación con una serie de cosas cruciales en la palabra de Dios. Vamos a ver en el capítulo 10 que se anuncia que será cumplido, ¿no?, el misterio de Dios, y que ya no habrá más tiempo, más demora. Pero este misterio es algo aquí no revelado claramente bajo el Antiguo Testamento y ahora dado a conocer plenamente bajo el Nuevo Testamento. Este misterio consiste de la verdad acerca del futuro de los judíos. No quiero que ignoréis este misterio, para que no seáis acerca de vosotros mismos arrogantes, como gentiles, no convertidos a Cristo, mientras que los judíos siguen en su incredulidad. El porqué de la incredulidad de los judíos y su conversión futura está aquí. Que el endurecimiento, no en su forma total, no en relación con cada judío, sino simplemente la mayor parte, el endurecimiento en parte ha acontecido en Israel hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Ahora, Pablo, además de establecer varios puntos aquí, nos da una secuencia de eventos. Israel endurecido, en parte. Esto quiere decir que lo que está aquí también, han sido convertidos judíos en cada generación, desde el primer siglo del cristianismo hasta el día de hoy, pero tan solo un pequeño remanente de judíos. La mayor parte han permanecido incrédulos, ¿no?, o incrédulos. Y este endurecimiento en parte continuará hasta que haya entrado, y esto es lo que tiene que suceder primero, la plenitud de los gentiles. Y luego, y sin discutirlo, hay libros enteros escritos en inglés para decir que luego no significa luego, que no es una secuencia de eventos, que no es el orden de eventos. Los gentiles convertidos y después Israel. Libros enteros para decir que luego no significa luego, y no vamos a perder nuestro tiempo para refutarlo. Es una secuencia de eventos. Luego significa luego. Luego todo Israel será salvo. Y cita del Antiguo Testamento de Isaías 59 acerca de su conversión y el cumplimiento del pacto con ellos, ¿no? Vendrá de Seón el libertador, eso es la segunda venida de Cristo, quitará de Jacob la impiedad, este es mi pacto con ellos cuando quitaré sus pecados. Así que la conclusión en cuanto al Evangelio en el presente son enemigos por causa de vosotros, nosotros los creyentes gentiles, mas en cuanto a la elección son muy amados por causa de los padres, porque sin arrepentimiento son las mercedes y el llamamiento, o los dones y el llamamiento de Dios. Y el punto es, vean en 30, como también vosotros en algún tiempo no creísteis a Dios, mas ahora habéis alcanzado misericordia por la incredulidad de ellos, así también estos ahora no han creído, para que la misericordia para con vosotros y ellos también, vean, alcanzan, para que por la misericordia con ellos y vosotros, con vosotros y ellos, también la idea es ellos alcanzan misericordia. Esto es una profecía de una conversión futura de Israel. Lo vimos hace poco, creo que el año pasado, en los capítulos 38
y 39 de Ezequiel. El mismo argumento está en los capítulos 36 y 37. Hay una descripción, la más fuerte en el Antiguo Testamento, de la conversión del pueblo de Israel a Cristo en la última hora de la historia de este mundo. Y lo que nos interesa aquí es lo siguiente: el orden dice que los gentiles han de ser convertidos, ¿sí? El número completo de los gentiles destinados para la salvación, la plenitud de los gentiles, es la frase al final del versículo 25, y la palabra se refiere al número completo de gentiles que han de ser salvos. La plenitud de los gentiles ha de ser salvos primero, y entonces serán convertidos los judíos a Cristo. Y esto destruye por completo el argumento dispensacionalista que dice que la iglesia será quitada del mundo, los judíos serán convertidos y harán una evangelización masiva de los pueblos gentiles para una conversión masiva de gentiles a la hora final de la historia de este mundo. Eso no es cierto. Y aquí Pablo lo refuta, ¿no? Pero además vean el testimonio de nuestro Señor Jesús. En Lucas, en su capítulo 21, no es posible que los judíos sean los evangelistas durante la gran tribulación para convertir a los gentiles si Pablo dice claramente que la plenitud de los gentiles habrá entrado antes de la conversión de los judíos. ¿Me explico o no? Es algo muy sencillo. Pero los dispensacionalistas lo quieren hacer complicado. Lucas, en su capítulo 21, dice lo mismo. 21-24, los judíos caerán a filo de espada, serán llevados cautivos. Esto comenzó a suceder una realidad a partir del año 70 después de Cristo. Llevados cautivos a todas las naciones, Jerusalén pisoteada. Y la palabra aquí es por los pueblos gentiles, las naciones paganas, hasta que los tiempos de los gentiles sean cumplidos. ¿Sí? Y esto es la misma fórmula, la plenitud de los gentiles y los tiempos de los gentiles, ¿no? Es la misma idea que está en Romanos, en su capítulo 11, cuando en la primera parte de este capítulo no lo vimos detalladamente. Pablo habla exactamente de este mismo punto, los tiempos de los gentiles cumplidos. Los tiempos de los gentiles terminan con la plenitud de los gentiles entrando, ¿no?, a la salvación. Y de inmediato las descripciones del fin del mundo y los eventos escatológicos finales comienzan en el versículo 25. Señales en el sol y la luna, las estrellas, la tierra, deshaciéndose todo, como lo hemos comentado al principio de nuestro estudio. Entonces, vuelvan al Apocalipsis 7. Ahora vamos a meternos en más argumentos. La prueba de que los creyentes estarán en la tierra hasta el fin se encuentra en la hoja, la primera. Hay una segunda que vamos a ver si nos alcanza el tiempo. La primera hoja dice simplemente lo que estamos afirmando. En cada uno de estos capítulos encontramos la presencia de la iglesia y el testimonio es de principio a fin. En el primer texto, Apocalipsis 1:9, el apóstol Juan se encuentra en este contexto, desterrado, en exilio, o algunos creen hasta encerrado en la isla, ¿no?, de Patmos. Pero dice, por la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. El libro comienza con el apóstol Juan siendo perseguido y sufriendo, ¿no?, debido al testimonio de Jesús. Ahora, en el capítulo 2 se refiere a uno de los mártires, ¿no?, en la iglesia en Pérgamo, Antipas, mi testigo fiel, quien fue muerto. Esto es en el segundo capítulo, ¿no? Más adelante es 2:13. En 2:10 se refiere a personas en la iglesia
Y aquí el ejemplo es, si no me equivoco, de Esmirna. Y estas personas serían probadas y tendrían aflicción por 10 días y tendrían que permanecer fieles hasta la muerte. 2:10 del Apocalipsis, ¿no? Ahora, pasando por alto otros ejemplos y llegando al capítulo 6, el quinto sello se refiere a personas muertas, almas, ¿no? Muertas por la palabra de Dios y por el testimonio que ellos tenían debajo del altar, pidiendo lo que comentamos al principio. ¿Cuánto tiempo continuará el mundo hasta que, vean, hasta que venga Cristo, ¿no? Continuará. Y el argumento es muy fuerte. Estas personas ya estaban esperando, ¿no?, que se acabara pronto el mundo, y la respuesta que recibieron es que no. Pero el punto, estamos citando ahora de Apocalipsis 6:9, en el quinto sello, vi debajo del altar las almas de los que habían sido muertos. Ahora esto es en el capítulo 6, y esto ya es en el quinto sello, ¿no? Hay 7 en total. Ahora el siguiente ejemplo en Apocalipsis 7, acabamos de leerlo. ¿Quiénes son los que se encuentran en el cielo, en el monte de Sión? ¿Quién es la gente identificada, ¿no? La gran compañía que ninguno podía contar, de todas las naciones, pueblos, lenguas, etc. Son los que vienen, así se traduce, 7:14, vienen de gran tribulación. Y son creyentes, ¿no? Los que han emblanquecido sus vestidos en la sangre del Cordero. Es una fórmula salvífica que describe la fe salvadora en Cristo, la justificación por la fe. Pero vienen de en medio de ¿qué? Gran tribulación, ¿no? Pero esta tribulación ya estaba sucediendo en aquel entonces. ¿Se acuerdan ustedes de los estudios que hicimos sobre Mateo 24? Hay una tribulación que comenzó en el año 70 DC, que ha continuado hasta el día de hoy en relación con los judíos, ¿no? Esta tribulación no ha terminado hasta el día de hoy y continuará hasta el fin. Hay otra tribulación en el mismo capítulo 24, ¿no?, de Mateo, que viene sobre el mundo, y esa tribulación tampoco ha terminado. Es una cosa continua hasta el fin del mundo, que se intensifica en diferentes momentos históricos y que culminará en una tribulación final que caerá sobre este mundo. De esa tribulación final hablan varios puntos cruciales en este libro del Apocalipsis. Y hay una tribulación, ¿se acuerdan ustedes?, que viene sobre los cristianos. Y estos textos hablan de esta tribulación. Y esta tribulación está presente y está ocurriendo en cada capítulo y en cada escena y en cada detalle del Apocalipsis. Los que vienen de gran tribulación es una descripción de todos los cristianos, ¿no? Luego en el Apocalipsis, en el capítulo 12, se refiere a los que vencen al anticristo, a la bestia. Vean, pero lo hacen no amando sus vidas hasta la muerte. Apocalipsis 12:11, ¿no? Y son los que han vencido por la sangre del Cordero y por la palabra de su testimonio. El siguiente ejemplo es lo mismo. Cuando sale el dragón enfurecido en contra de la mujer, lo hace para hacer guerra en contra de los demás descendientes de ella. La mujer es Israel, sus descendientes son la iglesia, quienes guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. En el Apocalipsis 12 es la misma iglesia la que está siendo perseguida como al principio. Aquí en el capítulo 12 sigue el asunto igual. En el capítulo 13, el anticristo o la bestia, vean, a él le fue dado hacer guerra en contra de los santos. Y los santos es la palabra usada, es una palabra genérica. A lo largo del Nuevo Testamento es la palabra usada, sin excepción, la misma palabra para hablar de los cristianos, ¿no? En este caso, cristianos, sean judíos, sean gentiles. Originalmente los santos son los creyentes y le fue dado hacer guerra en contra de ellos y vencerlos. Esto es en el capítulo 13, lo vimos en un estudio hace el año pasado, ¿no? En esta misma serie de estudios. Y luego hay una advertencia a mitad del capítulo 13, si alguien lleva en cautividad, es llevado en cautividad. Es 13:10, si alguien mata a espada, tiene que ser muerto a espada. Esto es la perseverancia y la fe de los mismos. Son los mismos santos, ¿no?
La iglesia está presente en cada uno de estos ejemplos. Ese es el argumento, ¿no? No está fuera de la escena. Eso es absurdo lo que dicen los dispensacionalistas. Y luego la misma bestia en el capítulo 13 y 15 da la orden, ¿no? La nueva ley, diciendo que cualesquiera que no adoran la imagen de la bestia, que sean muertos, ¿no? Muertos. En el Apocalipsis 16, esto es en la tercera copa de ira, ¿sí? Van a derramar estas copas en contra del mundo, y en este ejemplo de la tercera copa es porque el mundo ha derramado la sangre de los santos y de los profetas, ¿sí? Ahora tú también les has dado a beber sangre, pues se lo merecen. 16, ¿no? Pero los santos son los cristianos, ¿no? En el Nuevo Testamento, son los creyentes. Esa es una referencia indirecta o directa a la iglesia. Ese es el punto. Y llegando al 17, al capítulo 17, encontramos a la mujer, la prostituta, embriagada de la sangre de los santos y de los mártires de Jesús. Llegando hasta el capítulo 17, el asunto no cambia. En el capítulo 18 se encuentra en la Babilonia de este mundo la sangre de todos los profetas y de los santos y de los que han sido muertos en la tierra y la referencia es desde la perspectiva de ambos testamentos. La Babilonia de este mundo siempre ha sido el enemigo, ¿no? De Dios y de los creyentes. En el capítulo 19, llegando al día de juicio, dice que Dios ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella, no hablando de la destrucción de la mujer, la prostituta y de Babilonia. Es lo mismo en el capítulo 20, almas, vean, vi las almas de los degollados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, no habiendo adorado a la bestia ni a su imagen, ni tampoco recibieron su marca en sus frentes ni en sus manos. Ellos volvieron a vivir y reinaron con Cristo por 1000 años. ¿Cuál es el argumento en cada uno de estos textos? Es el mismo, la iglesia está presente. Eso es una prueba crucial en nuestro argumento. Ahora rápidamente pasamos a otro argumento. Es Apocalipsis 7 y la lista que encontramos aquí de las 12 tribus, ¿sí? Y los 12,000 señalados de cada tribu. En esta lista, hay que apurarnos, lo que encontramos es lo siguiente. Una descripción de las tribus de Israel que tiene pequeños cambios, variaciones o diferencias en relación con las listas en Génesis 49 y Ezequiel 48, para dar 2 ejemplos. Lo que encontramos aquí es que hay pequeños cambios en relación con la descripción de las tribus, ¿no? Y los cambios consisten en, sin discutir a fondo todos los argumentos, de lo siguiente. Leví, la tribu de los sacerdotes, está incluida aquí, la tribu, ¿no? De Leví. Y esto no se encuentra en el Antiguo Testamento, incluso en Números 11:47, dice que Leví ha de ser excluido de los censos o de las listas, ¿no? De las tribus. Luego encontramos a José, que es un tipo de Cristo, incluido en vez de Efraín. José incluido en vez de Efraín. Y luego encontramos a Dan, de igual manera como Efraín, excluidos por su idolatría. Leví y José puestos en medio, ¿no? De la lista aquí. Y el punto es que hay pequeñas diferencias en esta descripción que no corresponden a las tribus en forma exacta, tal como las vemos en el Antiguo Testamento. Entonces, aquí vamos a meternos en este argumento. Primero, hay cambios en esta descripción de las tribus de Israel. Segundo, hay el uso simbólico del número 12 a lo largo de esta descripción. Y este número es uno de los números simbólicos que se encuentra en el Apocalipsis. Este número es, lo vuelvo a repetir, simbólico, para dar
algunos ejemplos, ¿no? La mujer en el capítulo 12 lleva una corona con 12 estrellas, eso es un símbolo, ¿no? Luego encontramos que la Nueva Jerusalén tiene 12 puertas y 12 cimientos. Luego vemos que hay 12 frutos del árbol de vida, llegando al final del libro. 12 es el número simbólico. Luego encontramos que la ciudad celestial mide 12 estadios cuadrados, 2.200 kilómetros, pero ese número 12.000 es otro símbolo. Los muros en la descripción en el capítulo 21 de la ciudad celestial tienen 144 codos de ancho y hay 12 perlas, ¿no? En relación con 12 puertas. Y el argumento es de principio a fin, el Apocalipsis usa los números en forma simbólica y a menos que alguien quisiera argumentar que serán, si estos fueran realmente judíos y nadie más, a menos que alguien quisiera argumentar que serán salvos 144,000 judíos y nadie más, ¿no? Tendrían que admitir que hay un simbolismo aquí. Y hay más argumentos sobre el uso de números y sobre la simbología en estos números. Lo que nos interesa aquí es el hecho de que estos son números simbólicos en el Apocalipsis. ¿Sí? Eso es el punto. Ahora, vamos al capítulo 14. No pierdan de vista el capítulo 7. En el capítulo 14 tenemos un argumento crucial sobre nuestro tema. Porque en el capítulo 14 encontramos otra descripción de estos famosos 144,000. En el capítulo 14 tenemos en esta descripción algunos detalles que nos ayudan a entender quiénes son estas personas. Estamos diciendo que no son real o literalmente judíos. Eso es el argumento, ¿sí? Y esto lo vamos a demostrar con una serie de argumentos, más de los que vamos a ver aquí. Hay otros en un momento que son aún más convincentes. Pero vean en el capítulo 14, vamos a leer primero esta descripción. Miré 14:1. Y aquí el Cordero estaba sobre el monte de Sión, y con él 144,000. Aquí están las mismas personas, ¿no? Son los mismos que fueron sellados en el capítulo 7, ¿no? Sellados con el nombre de su Padre escrito en sus frentes. Es igual. Tenían el nombre de su Padre escrito en sus frentes. Son los mismos, ¿no? Pero vean la descripción ahora de estas personas. Dice: oí una voz del cielo como ruido de muchas aguas y como sonido de un gran trueno. Oí una voz, y la idea aquí es, la versión antigua traduce esto como una voz de tañedores de arpas, ¿no? Que tañían con sus arpas. En la versión moderna son arpistas que tocan sus arpas, ¿no? Y luego dice, cantaban como un cántico nuevo, delante del trono, delante de los 4 seres vivos, de los ancianos, y ninguno podía aprender el cántico sino ellos, aquellos 144,000. Ahora ven lo que dice, los cuales fueron comprados de entre los de la tierra. Ven la descripción, comprados de entre los moradores, esa es la palabra, de la tierra. ¿Quiénes han de ser? La frase entre los moradores de la tierra indica que no pueden ser simplemente judíos. Y luego en el versículo 4, estos son los que con mujeres no fueron contaminados. Y se traduce manchados, ¿no? Entre la lista de cosas, vemos aquí que estas personas son, vean la explicación de esto, no contaminados, no manchados, son vírgenes, dice. Vírgenes.
Y estos los que sigan al Cordero por donde quiera que vaya, y se repite la fórmula, estos fueron comprados primero entre los de la tierra, dice en el versículo 3, y ahora la misma idea, pero se amplía el punto, comprados de entre, no dice de entre los judíos, sino comprados de entre los hombres. Por primicias para Dios y para el Cordero. En sus bocas no ha sido hallado engaño, porque ellos son sin mancha, sin mácula, ¿no? Delante del trono de Dios. Ahora, rápidamente vamos por partes. Aquí en el capítulo 14 encontramos los mismos 144,000. Aquí están otra vez. Pero ahora hay una descripción más amplia que nos ayuda a salir de las dudas, ¿no? Acerca de su identidad. Primero, son los mismos que se encuentran en el capítulo 7, de eso no hay duda. Segundo, los detalles de la descripción indican categóricamente que no son simplemente judíos. Y los argumentos, hay muchísimos aquí, vamos a enumerarlos. Para afirmar este punto, son, primero, el cántico nuevo que se menciona aquí, lo que cantan, es una referencia a lo que está en el capítulo 5. En el capítulo 5 del mismo Apocalipsis hay una referencia, cantaban un nuevo cántico diciendo, estamos leyéndolo en 5:9, digno eres de tomar el libro, de abrir sus sellos, porque fuiste inmolado y nos has redimido para Dios con tu sangre. Y los que cantan este canto en el capítulo 5, en el versículo 9, fueron redimidos, es la misma fórmula que está en el capítulo 7. La referencia en el capítulo 7 es a los que ya llegaron al cielo. Nos has redimido de toda sangre, linaje, lengua, pueblo y nación, y nos has hecho para Dios reyes y sacerdotes, reinaremos sobre la tierra. Es la misma cosa que se menciona aquí en el capítulo 14, pero estas personas fueron redimidas, son los 144,000. Pero en el capítulo 5, en el versículo 9, fueron redimidos de todo linaje, lengua, pueblo y nación. Entonces, esto indica que no son simplemente judíos. Ahora, segundo, vamos a profundizarnos en este momento en la idea de que son vírgenes. Esto es otra pista a seguir, que es la más importante. Como vamos a ver en un momento, el hecho de que son vírgenes es crucial para entender su identidad. Y luego, sigan al Cordero por donde quiera que vaya. Eso es lo que dice el versículo 4, en el capítulo 14. Y en Juan 10, 3-5, Cristo identifica a sus ovejas así. Sus ovejas son los que le siguen donde quiera que vaya, pero sus ovejas en Juan 10 son cristianos o creyentes, tanto judíos como gentiles, ¿no? En Juan 10, los que sigan al Cordero por donde quiera que vaya, son cristianos, sean judíos o sean gentiles, ¿no? Después la descripción aquí mismo de que son primicias para con Dios. Apuntan los textos en Romanos 16:5, 16:5 de Romanos, 16:15 de 1 de Corintios y Santiago 1:18. Estos tres ejemplos hablan, voy a citar Santiago 1:18, que dice, de su voluntad nos ha engendrado por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Los cristianos en Corinto, en Roma y en Santiago eran cristianos judíos. Ambos grupos reciben la misma descripción, primicias para con Dios y para con el Cordero. Entonces, es imposible que sean simplemente 144,000 judíos según la carne, ¿no? O judíos convertidos a Cristo. Ahora, otro argumento, vean, son personas que según lo que dice aquí, no tienen engaño, y la palabra significa hipocresía o mentira, en su boca.
Y aún más dice que son personas sin, ¿qué dice? Mácula o mancha. Y el argumento es muy fuerte, porque en Efesios 5, y lo voy a leer, en el versículo 27, dice que la iglesia gloriosa de Cristo no tiene mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que es una iglesia santa, y se repite la fórmula, sin mancha, y mancha es la misma palabra que está aquí. Pero en Efesios 5, esa descripción es la de la iglesia de Cristo gloriosa, ¿sí? Glorificada, compuesta de todos sus miembros. La iglesia escatológica futura, no reunida en el cielo, pero es la iglesia cristiana compuesta de judíos y gentiles según la carne, pero ambos convertidos a Cristo. Y el punto es, hay una larga lista de argumentos para indicar que estos no son simplemente un grupo especial de judíos que serán convertidos en la tribulación final o algo parecido. Ahora, otro argumento, y vamos a apurarnos aquí, y ahora les invito que vean conmigo los textos, es el hecho de que el Nuevo Testamento hace una distinción entre los que son judíos según la carne o judíos naturales y los que son judíos espirituales. Judíos espirituales. Hay que ir rápidamente a este argumento. Es un argumento crucial. Y hay un montón de textos. Comenzando en Romanos 2. Pablo dice en 2, 28 y 29 lo siguiente. No es judío el que lo es exteriormente, en la carne, ¿no? O en lo manifiesto. Ni la circuncisión es la que se ve exteriormente, la idea es otra vez en la carne, más el judío es el que lo es en lo interior. La circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no es de los hombres, sino de Dios. El argumento es, no todos los judíos físicos son realmente judíos. Hay una distinción entre un judío físicamente hablando y un judío espiritualmente hablando. Ahora lo mismo en Filipenses 3. Rápidamente hay que leer los textos, ¿no? Filipenses 3, 3 y 4. Aquí Pablo escribe a los creyentes gentiles en Filipos, incluyéndose a sí mismo con ellos, él siendo por naturaleza judío, ellos siendo por naturaleza gentiles, y dice, nosotros somos la circuncisión. Los que servimos en espíritu a Dios, nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Y sigue argumentando sobre este punto, ¿no? Pero nosotros, los creyentes gentiles en Filipos, y Pablo, un creyente judío, escribiendo desde Roma, somos la verdadera circuncisión, los que servimos en espíritu, y nada entra aquí en relación con la carne. Y la carne es una referencia a una lista de cosas, comenzando con su genealogía, su raza por naturaleza, y el judío y el judaísmo confiaban en esto, ¿no? En el hecho de ser físicamente judíos como su garantía de salvación. Ahora en Colosenses en su capítulo 2, en el versículo 11, dice, vean, en el cual hablando de Cristo, también sois circuncidados. Y la circuncisión que apuntaba a lo largo del Antiguo Testamento y la ley, la marca en la carne, para identificar al judío, apuntaba hacia la cirugía no hecha con manos, la regeneración, el nacimiento nuevo, la transformación del milagro, ¿no? En el segundo nacimiento o el nacimiento nuevo hay una cirugía espiritual que Dios hace para cambiar la naturaleza misma de la persona. Y esta es la circuncisión, 2:11 de Colosenses, no hecha con manos, ¿sí? Con el despojamiento del cuerpo de los pecados de la carne, en la circuncisión de Cristo. Y el argumento es que cada creyente gentil ha sido circuncidado con esta circuncisión no hecha con manos, y el resultado es una transformación de su misma naturaleza. El despojamiento del cuerpo de los pecados de la carne es la liberación de la esclavitud y el dominio del pecado en virtud del nacimiento
nuevo, ¿no? El perdón de nuestros pecados y la regeneración. Y el tema es, somos circuncidados con esta circuncisión no hecha con manos. Ahora en Romanos 9, rápidamente, hay que ver los textos. En Romanos 9, los que dicen, no, judío siempre significa judío, ¿no? Tribus de Israel significa tribus de Israel. 144,000 significa 144,000. Eso no es cierto. En Romanos 9:4, los judíos, físicamente hablando, son israelitas, de los cuales es la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto, las promesas, cuyos son los padres, de los cuales es Cristo, pero todo esto es según la carne. Físicamente así es. ¿Sí? Pero Cristo es, en su naturaleza divina, Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Y la pregunta aquí es, ¿por qué se perdieron la mayor parte de los judíos y por qué permanecieron en incredulidad? Y la respuesta no es que la palabra de Dios haya faltado o fallado, 9:6, porque la respuesta es, no todos los que son de Israel son realmente israelitas. Ni por ser simiente de Abraham son todos hijos, mas en Isaac será llamado la simiente. ¿No? Esto quiere decir, 9:8, no los hijos de la carne, no. Estos no son los hijos de Dios, mas los hijos de la promesa son contados en la generación. El argumento es tremendo, sin discutirlo más. Dios hacía distinción entre un judío y otro. Esto está en Romanos, en lo que estamos leyendo aquí en esta parte, está en Romanos 2, está en Juan 8, en donde Cristo dijo a los judíos que se oponían a él, a sus líderes religiosos y sus feligreses, vosotros de vuestro padre el diablo sois. ¿Sí? Y le contestaban diciendo, no hemos nacido de fornicación, tenemos un solo padre, Abraham. Y les contestó diciendo, si Abraham fuera o fuese vuestro padre, me amarían ustedes, ¿no? Estarían enamorados de mí. En vez de amarme, lo que quieren hacer conmigo es matarme, y esto no lo hizo Abraham, eso fue su respuesta. La idea aquí en todos estos textos es, hay tal cosa como judíos espirituales. Ahora ven en Gálatas que en la lista de los judíos espirituales se encuentran gentiles. Ahora en Gálatas, en su capítulo 4, hay que apurarnos aquí, eso es la parte polémica, hay que seguir la lucha aquí. 4:28. Así que, hermanos, termino una parte, sermón de Spurgeon sobre los dos pactos y las dos mujeres, se lo recomiendo porque de esto habla. 2 pactos, 2 mujeres, 2 hijos, y termina diciendo, el uno es el hijo de la promesa y el otro es el hijo de la esclava. El uno es la ley, el otro es la gracia. En síntesis, los 2 pactos, el antiguo y el nuevo. Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Nosotros, creyentes en las iglesias de Asia Menor, en Galacia, lo que sería una parte central o sur de Turquía hoy día. Vean, nosotros, puros creyentes gentiles, estaban recibiendo y leyendo esto. Y les dice a estos, nosotros, incluyéndose a sí mismo, un judío por naturaleza, como Isaac, somos hijos de la promesa. ¿Sí? Y lo que pasó en aquel entonces en el Antiguo Testamento, el que fue engendrado según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. ¿Sí? Ahora en este argumento, vean en 3:7, estamos en Gálatas, ahí en lo que acabamos de leer, Pablo identifica a los creyentes según la promesa, ¿no?, de la gracia y la promesa hecha a Abraham, incluyendo a gentiles como los herederos de esta promesa, siendo gentiles por naturaleza. Ahora en 3:7, sabéis, por lo tanto, 3:7, que los que son de la fe, sean judíos o gentiles, ese es el argumento en el contexto, los que son de la fe, los tales son, espiritualmente hablando, este es el asunto, hijos de Abraham. ¿Sí? Y ven en 3:14, para que la bendición de Abraham fuese sobre, ahí lo dice directa y abiertamente, sobre los gentiles en Cristo Jesús.
Y en 3:16 a Abraham fueron hechas las promesas a su simiente o semilla, pero no dice a simientes plural, sino como de muchos, sino como de uno. Y todo el argumento está basado en una sola palabra, en su forma singular o plural. La promesa fue a tu simiente. Serán cumplidas todas estas promesas de salvación, las que fueron hechas a Abraham en el pacto de gracia, en su versión bajo la ley. Pero tu simiente, dice Pablo, es Cristo. Cristo es la persona. Y esto conduce al 26. Todos los que sois de Cristo, los que sois hijos de Dios, son hijos de Dios por la fe en Cristo. 6, o mejor dicho, 3:26. Y ahora en 3:22. Encerró la Escritura todo bajo pecado para que la promesa de salvación, de esta promesa, habla el texto, fuese dado a los creyentes por la fe en Jesucristo. Y el argumento termina en 29 diciendo, si vosotros sois de Cristo, ciertamente vosotros sois la semilla, la simiente de Abraham, y conforme a la promesa, vosotros sois los herederos. Y en 28 dice, en Cristo ya no hay judío ni griego, siervo, libre, varón, hembra, porque todos sois uno en Cristo. Y llegando al 4:5, Gálatas 4, versículo 5, explica ahora el espíritu de adopción. Vean, Cristo fue enviado para que redimiese a los que estaban debajo de la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Por cuanto sois hijos, Dios envió el Espíritu de su Hijo en vuestros corazones, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por Cristo. Vean, antes, en otro tiempo, no conociendo a Dios, se refiere aquí a gentiles que en otro tiempo no conocían a Dios, servíais los que por naturaleza no sois dioses. Ahora dice, conociendo a Dios, ya son sus siervos, ya son sus hijos, ya tienen el espíritu de adopción. Y el argumento termina en capítulo 6, versículos 15 y 16 con esto. En Cristo Jesús, ni la circuncisión vale nada ni la incircuncisión, sino la nueva criatura. Y todos los que anduviesen conforme a esta regla, paz sobre ellos y misericordia. Y ahora hace la distinción sobre el Israel de Dios, dando a entender que hay un Israel según la carne, hay un pueblo llamado Israel, pero es el Israel de Dios. Y la palabra Israel, que significa conquistador, vencedor, ¿no? Eso es el tema del mismo Apocalipsis, que todos sus creyentes son más que vencedores. Y esta idea está en Efesios 2, vamos a leerlo rápidamente, en Efesios 2:11, en donde dice, vosotros que en 2:13, mejor dicho, en otro tiempo estabais lejos, ¿sí? En 2:12 estabais alejados de la República de Israel y extranjeros a los pactos y a la promesa y sin esperanza, ¿no? En 11, antes ustedes eran llamados incircuncisión en la carne. Pero vean, ahora en el versículo 13, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, que en ambos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación entre judío y gentil, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos en orden de ritos, para edificar en sí mismo, vean, los dos en un nuevo hombre haciendo paz. Y en Cristo el nuevo hombre, sea judío o sea gentil por naturaleza, es el Israel de Dios, ¿no? Y termina diciendo en 22, vosotros sois edificados para morada de Dios en el espíritu del nuevo templo, ¿no? Tomando el lugar del templo bajo la ley. Ahora, esta idea está en Romanos 11, en varios argumentos que no vamos a ver, en donde son injertados los creyentes gentiles en el olivo, en el Israel verdadero, son injertados los creyentes gentiles. Y el punto entonces es lo siguiente. Ven con mucha atención. Que los 144,000 en el Apocalipsis 7 son creyentes, sean judíos,
sean gentiles. Y la prueba definitiva de esto la vamos a ver ahora, vean nuevamente, en el capítulo 14.